Más de 8,5 millones de contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia en el último ejercicio fiscal y eligieron así en libertad dónde van a parar el 0,7% de los impuestos que pagan. Buenas noches. La campaña, por tanto, se presenta este año como una ocasión para conocer la labor de la Iglesia y nos invita a marcar la doble X en nuestra declaración de la renta. Titulares. Es jueves 6 de mayo y Castilla-La Mancha aplaza hasta el sábado la decisión sobre el toque de queda a la espera de recibir respuesta de los servicios jurídicos. El Gobierno ve difícil que se pueda mantener cuando caiga el estado de alarma. Los contagios continúan estabilizados a la baja casi en toda la región, pero en vísperas de que caiga el estado de alarma y el cierre perimetral, Sanidad ha decretado el nivel 3 para Toledo y anuncia también la vacunación para el grupo de edad de entre 50 y 59 años. Esta es la imagen corporativa del centenario de Alfonso X. Toledo se prepara ya para vivir uno de los acontecimientos culturales más importantes tras la pandemia y gracias al Rey Sabio. Una efeméride que busca implicar a toda la ciudad y aumentar así la autoestima colectiva. Y hoy les presentamos Castellano, la última novela de Lorenzo Silva. El autor ha sido el encargado de presentarla en Toledo, en una ruta por algunos de los rincones que recorre este viaje en el tiempo al germen de la Revolución Comunera. Comenzamos. La campaña, por tanto, se presenta este año como una ocasión para conocer la labor de la Iglesia y contribuir con nuestra aportación al bienestar de todos. Se trata de sumar esfuerzos, voluntades y también X. Desde la Archidiócesis de Toledo recuerdan que es importante marcar también la casilla de otros fines sociales. En el último ejercicio fiscal, 8,5 millones de españoles marcaron la X de la Iglesia. La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Así comienza la campaña de Por Tantos de este año 2021 que lleva por lema Sumando X logramos un mundo mejor. Y así es porque si algo hemos descubierto en este largo año de pandemia que llevamos es que se trata de sumar esfuerzos, trabajos, voluntades y en este caso sumar X en las dos casillas de la declaración de la renta. Yo creo que es el momento de pedirlo y de insistir que es un gesto neutro, es decir, que cuando uno marca la X, Hacienda le devuelve lo mismo que le tiene que devolver y Hacienda no le cobra más de lo que le tiene que cobrar, con lo cual se hace el bien y además no te cuesta nada. La Archidiócesis de Toledo recibió el pasado año en concepto de asignación tributaria a través del Fondo Común Interdiocesano 5.839.605 euros, según consta en la memoria económica de la diócesis correspondiente al año 2020. En el anterior ejercicio fiscal, la cifra de declaraciones a favor de la Iglesia es de 106.000 más que en el año anterior, una muestra del respaldo de la sociedad a la labor que la Iglesia desarrolla y que es de una muy especial ayuda para afrontar el aumento de necesidad de ayuda al prójimo provocado por la pandemia. Una confianza en el buen hacer de la Iglesia que se viene repitiendo en los últimos años. Creo que el número de contribuyentes siempre ha subido poco o un poco más, pero es una tendencia generalizada el que las X van al alza, marcando, y luego lógicamente la recaudación pues va en función de lo que la gente gana o lo que la gente declara a Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es así. En el año 2020 el número de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido de 7.297.646. Si tenemos en cuenta las declaraciones conjuntas, más de 8,5 millones de contribuyentes eligen con libertad destinar a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos. Esto supone que el porcentaje de contribuyentes que marcan la X para la Iglesia es del 32,15%. Castilla-La Mancha ve difícil mantener el toque de queda cuando caiga el estado de alarma. El Gobierno se da 48 horas de margen hasta recibir una respuesta de los servicios jurídicos y del Consejo Consultivo. El sábado volverán a reunirse para tomar una decisión y el domingo se levanta el cierre perimetral 6 meses después. Hoy por hoy ya les adelanto que es bastante difícil que se pueda mantener el toque de queda.
desde nuestra perspectiva jurídica. Era la petición que Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas habían lanzado al Gobierno en los últimos días, que el toque de queda se mantenga un mes más. Pero el final del estado de alarma crea un nuevo escenario en nuestro país, en el que no está contemplado restringir la movilidad nocturna. Es la principal conclusión del Consejo de Gobierno extraordinario que se ha celebrado hoy en el Palacio de Fuensalida. El Ejecutivo Autonómico se da 48 horas más de margen para tomar una decisión sobre las nuevas medidas. De hecho, hemos solicitado informes jurídicos de distinto tipo a nuestros servicios jurídicos y al Consejo Consultivo, porque no vamos a tomar ninguna decisión en torno al toque de queda que el día de mañana pueda ser revolcada en los tribunales sin haberlo. Otras comunidades autónomas ya han recibido respuesta de los tribunales. Por ejemplo, Baleares, que sí autoriza mantener el toque de queda. Los gobiernos autonómicos sí podrán seguir tomando medidas sobre los aforos y los horarios en el ocio, la cultura y la hostelería. De hecho, Castilla-La Mancha se plantea aumentar hasta 10 personas el número de comensales por mesa en los locales de restauración. Y en vísperas de que caiga el estado de alarma y de que finalice 6 meses después el cierre perimetral, Toledo entra en el nivel 3. Lo ha adelantado esta mañana el diario en castillalamancha.es y lo ha confirmado esta tarde la Consejería de Sanidad. Unos 15 municipios estarán durante una semana por encima del nivel 2. Los contagios continúan estabilizados a la baja, con cerca de 400 nuevos positivos cada día, pero la incidencia acumulada se ha incrementado en algunas localidades de la región. La provincia de Toledo suma 190 casos del total de positivos y hay 351 pacientes con coronavirus ingresados en los hospitales de Castilla-La Mancha. Sanidad mantiene la esperanza puesta en la vacunación. Castilla-La Mancha comenzará a vacunar este fin de semana al grupo de edad entre 50 y 59 años que recibirán Pfizer y Moderna. Los que ya están vacunados en ese tramo y el porcentaje que supone ese 16 obedece a las profesiones que hayamos vacunado con esas edades. Ahora ya los vacunamos entre 59 y 50 por correspondiente a la edad. Tan solo en el día de ayer, Castilla-La Mancha administró 24.000 dosis de vacunas, la mitad de ellas para completar la inmunización. La región ya ha superado las 800.000 vacunas inoculadas. Un tercio de la población ha recibido al menos una dosis y el 14% ha recibido ya la pauta completa. Además, todos los castellano-manchegos mayores de 80 años tienen al menos la primera dosis puesta. El Gobierno regional pedirá al Ministerio vacunar con Janssen también a los menores de 60. Al ser una vacuna monodosis, permitirá incrementar el ritmo de vacunación. 9 años después de la firma del Memorándum Tajo-Segura, el Ministerio de Transición Ecológica modifica las reglas de explotación del trasvase y recorta los caudales. La propuesta, que se concretará en un Real Decreto, ha sido ratificada por el Consejo Nacional del Agua. Consiste en rebajar de 38 a 27 los hectómetros cúbicos que se pueden trasvasar en el nivel 2. El argumento para esta decisión es que la nueva planificación hidrológica dará paso a un equilibrio ecológico que el río lleva demasiado tiempo demandando. Una noticia aplaudida en Castilla-La Mancha, que han calificado de decisión valiente. Reacción muy diferente la provocada al otro lado de la tubería. Murcia, Alicante y Almería ya han anunciado que presentarán alegaciones al proyecto ante esta modificación, dicen, unilateral y sin consenso. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha publicado la estimación del Producto Interior Bruto de las comunidades autónomas para el primer trimestre de 2021. Un informe que señala que Baleares, Canarias y Cataluña son las únicas regiones cuyo Producto Interior Bruto crecerá interanualmente por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 4,3%. Castilla-La Mancha lidera la lista de comunidades con menor caída, estimada en un 2,3%. Para obtener esta información, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal utiliza una metodología que combina 3 tipos de información: los datos mensuales de indicadores de coyuntura por comunidades, las cifras anuales de contabilidad nacional y las estimaciones para todo el país publicadas por la Contabilidad Nacional trimestral. Una operación conjunta entre la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la venta fraudulenta de azafrán iraní como manchego. La operación comenzó en 2019, cuando se tuvo constancia de que una empresa afincada en Ciudad Real importaba el azafrán iraní por toda Europa a través de una amplia red empresarial que operaba a nivel internacional.
Este preciado producto era mezclado con restos florales que no deberían ser vendidos, como azafrán, y tintados con colorantes no autorizados. Los vendían bajo la denominación de origen La Mancha, por lo que su venta estaba garantizada en todos los mercados. 17 personas han sido detenidas y otras 13 están siendo investigadas. Se les imputan varios delitos contra la salud pública, estafa y fraude fiscal, entre otros. Cinco detenidos, 3 de ellos menores de edad, por el asalto a varias tiendas de telefonía móvil. Actuaron en Madrid y Toledo y fueron detenidos en Torrijos. Llegaron a sustraer hasta 31 terminales por un valor cercano a los 17.000 euros. Así captaron las cámaras de vigilancia el robo en una tienda de telefonía. 2 de sus empleados y una clienta fueron testigos de cómo los ladrones arrancaron hasta 12 móviles del mostrador. Un tercero vigilaba en la puerta y el cuarto miembro de la banda esperaba con el coche. Huyeron dirección Toledo, pero no lograron ser detenidos a pesar del dispositivo que lanzaron la Guardia Civil y la Policía Nacional. Días después, la banda intentó actuar de nuevo en Torrijos, pero con peor suerte. Fueron reconocidos como presuntos autores del robo ocurrido 3 días antes en Fuenlabrada y del asalto de 2 tiendas en Torrejón. La operación conjunta entre ambos cuerpos ha permitido desarticular a este grupo criminal compuesto por 5 hombres de nacionalidad rumana. 3 de ellos eran menores de edad y aportaron datos falsos que impedían reconocer su identidad. En total lograron robar 31 teléfonos móviles de alta gama por un valor de 17.000 euros. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Torrijos y de la Fiscalía de Menores. Seguimos con la actualidad local. Los voluntarios de Protección Civil vuelven a estar operativos después de 5 días de paros. Reivindican la revisión de sus estatutos vigentes desde el 96 y una ambulancia nueva que sustituya a la que tienen actualmente y que a finales de año dejará de funcionar. Una medida de presión que ha tenido efecto. Tras reunirse con el concejal de Seguridad Ciudadana, han limado asperezas, aunque aún quedan algunos asuntos por resolver. No vamos a resolver todo, porque necesita tiempo, necesitamos medios, pero la voluntad es poder cumplir con lo que nosotros ya estábamos haciendo hasta ahora. Es decir, ya les hemos recordado, es decir, que nosotros hemos mejorado los sistemas de comunicación, el vestuario, la dotación de vehículos, en fin, una serie de cosas que nos hemos ido comprometiendo, pero que no hemos solucionado el 100% de sus necesidades, somos conscientes. El Ayuntamiento se ha comprometido a comprar motocicletas a los 14 voluntarios que forman parte de la agrupación en Toledo. Es la segunda vez en sus 30 años de historia que Protección Civil detiene su actividad altruista como señal de protesta. Y el Ayuntamiento de Toledo aumentará las ayudas a pymes y autónomos. Destinará 700.000 euros más para llegar a las más de 600 solicitudes que quedarán pendientes en la anterior convocatoria. La Junta de Gobierno local aprueba una nueva convocatoria de ayudas directas a pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos toledanos. Se trata de una ampliación de la anterior, en la que se quedaron fuera 667 solicitudes por falta de crédito. Por ello, se suman casi 700.000 euros más procedentes de los remanentes de tesorería para poder atender esas ayudas a todos los que necesiten y puedan así aliviar su situación como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia. En torno a 1.200 ayudas a autónomos y pymes que presentaron su solicitud, cumplían sus requisitos y se le va a poder atender gracias a la incorporación de estos créditos. Y un total aproximadamente de 1.200.000 euros, que será la cantidad que se va a dedicar solo a esta medida de ayudas directas a autónomos y pymes. De esta forma se cubre el 100% de las solicitudes presentadas en plazo. El concejal de Promoción Económica también ha adelantado que en las próximas semanas saldrán nuevas líneas de ayudas a otros sectores también afectados por la situación desencadenada por la pandemia. Y el Grupo Municipal Popular ha anunciado hoy las alegaciones que presentará a las ordenanzas fiscales. Los populares proponen suprimir por completo la tasa de terrazas e insisten en bajar impuestos como el IBI, el ICIO o la tasa de basuras. Su portavoz, Claudia Alonso, afirma que pedirán al Gobierno municipal modificar hasta 9 de las ordenanzas para reducir así la presión fiscal de los toledanos, que, recuerdan, es una de las más altas de España. Consideran insuficiente el planteamiento del PSOE, que suprimirá el pago de la tasa de terrazas durante 4 meses. Desde el PP afirman que si hay interés público para cambiar esta ordenanza, también se pueden reducir otras tasas e impuestos que afectan a todos los toledanos.
El rey sabio que puso a Toledo a la vanguardia regresa 800 años después. Hoy se ha presentado la imagen del 8º centenario de Alfonso X, un acontecimiento que situará de nuevo a la ciudad en el epicentro cultural y que supondrá un revulsivo tras la pandemia. Es la imagen de la efeméride que inundará nuestras calles en los próximos meses. Los colores responden a los tonos que se utilizaban en los libros de la época. Y la pieza de ajedrez, un homenaje al estratega y al juego que marcó parte de su reinado. Toledo ultima los preparativos para celebrar este 8º centenario que comenzará en noviembre con un acto solemne. El Museo de Santa Cruz acogerá la muestra principal sobre el legado de un rey precursor. Una muestra que pondrá de relieve la trascendencia de un rey moderno, de un rey europeísta, de un rey también integrador, de un rey apasionado, sobre todo de las ciencias y de la cultura y sobre todo toledano. Toda la programación de la ciudad girará en torno a esta efeméride. Desde las rutas turísticas Salud Toledo, pasando por el Festival de Música El Greco o impulsando la gastronomía medieval. Los ejes fundamentales se han presentado hoy en el Consejo Asesor, un hito que permitirá a la capital recuperar el pulso tras la pandemia y atraer visitantes. Decir que Alfonso X, el rey sabio, que puso a Toledo a la vanguardia del saber científico, político y cultural durante la Edad Media, regresa. Regresa 800 años después para situar de nuevo a Toledo, a su ciudad natal, como zona cero del patrimonio mundial. El objetivo es trascender lo cultural y hacer partícipe a toda la sociedad toledana. Además, el Ayuntamiento restaurará el deteriorado conjunto escultórico de Alfonso X que hay en el Parque de las Tres Culturas y se ampliará la iluminación artística a las Torres Mudéjares. Y precisamente este 8º centenario centrará las 15º Jornadas de Reflexión Teológica. La Cofradía Internacional de Investigadores y el Instituto Teológico San Ildefonso organizan esta cita, en la que se analizará lo religioso en Alfonso X el Sabio. El Salón de Actos del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo acoge este sábado las 15º Jornadas de Reflexión Teológicas. Una actividad que coordina la Cofradía Internacional de Investigadores y el Instituto Teológico San Ildefonso, y que este año pretende profundizar en la religiosidad de Alfonso X el Sabio. Como este año se celebraba el centenario, va a empezar el centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, pensamos que era bueno verlo desde el punto de vista religioso este personaje. Entonces hemos elegido 3 conferencias, 2 comunicaciones y una conferencia. Las jornadas de reflexión teológica que se celebran este año comenzarán a las 12 de la mañana con 2 intervenciones sobre la Fundación Militar de Santa María de España y las cantigas del rey Alfonso X el Sabio. Y por último, la conferencia a cargo de don Miguel Ángel Dionisio sobre la Iglesia de Toledo en tiempos del rey sabio comenzará a la 1 del mediodía. Es cómo se ha desarrollado la Iglesia de Toledo en la época de Alfonso X el Sabio. La historia cuenta los hechos de la Iglesia, lo cual también de alguna manera la Iglesia vive en una especie de teología y los hechos muestran la teología o el pensamiento que han tenido los cristianos en esa época. Con motivo de las restricciones sanitarias, los interesados en participar deben ponerse en contacto por correo electrónico y se les facilitará el acceso para poder seguir de manera telemática esta jornada de reflexión teológica. Una historia que comenzó hace 500 años en Toledo y que termina a 300 kilómetros de distancia. Castellano es la última novela de Lorenzo Silva, un viaje en el tiempo al germen de la Revolución Comunera y que nos llevará a conocer muchos rincones de la ciudad. Primavera de 1520. El franciscano aguanta desde el púlpito la mirada a la multitud que está pendiente de sus palabras. Es consciente, como pocos, del cariz del instante, porque es hombre leído e instruido y ha aprendido a infundir en otros las ideas en las que cree. Sabe además perfectamente dónde está, en Toledo, la capital de los reyes visigodos, el corazón del viejo reino del que Castilla se siente sucesora. Pasamos las hojas de un libro que nos traslada a la primavera de 1521 y que comienza aquí, precisamente, en el interior del monasterio de San Juan de los Reyes, templo que contenía el recuerdo de los grandes reyes de Castilla.
y donde un monje franciscano predicaba contra el monarca Carlos V, nunca considerado por su pueblo como legítimo heredero del reino. Aquí, Juan de Padilla, un noble jurista toledano, comienza a sembrar el germen de lo que fue la que se ha considerado como la primera revolución moderna, la de los comuneros. En la Revolución Castellana se revuelve todo el reino y todas las ciudades se juntan en una asamblea donde además son solidarias todas las ciudades entre sí, ¿no? Eso también lo señala Maraval, eso no pasa en ninguno de los movimientos coetáneos en Europa, que todas las ciudades se agrupen en una asamblea con pretensión de representar a todo el reino y además establecer leyes que regulen el conjunto del reino. Lorenzo Silva nos presenta su última novela, Castellano, un viaje en el tiempo a través de 300 páginas a las que ha tardado casi 10 años en dar forma. Una historia colectiva e individual que aborda a esta gran desconocida y apenas recordada, la Revolución Comunera, que fue la gran perdedora, aunque no murió con Juan de Padilla, ni con Juan Bravo, ni con Francisco Maldonado, ni siquiera con María Pacheco, quien se alzó como valedora de un pueblo que 5 siglos después le da la espalda al recuerdo comunero. Me daba cuenta, cuanto más leía, que muchas de las piezas para mí interesantes de la historia eran desconocidas, muchas. No solo para mí, ¿no?, que algunas lo eran, ¿no?, sino pensaba en general que había mucho de esta historia que no era conocido. Acompañamos a Lorenzo Silva en una ruta por la ciudad que vio nacer esta revolución, aquellos lugares que marcaron la vida de Juan de Padilla, como esta plaza que acoge una estatua al primer comunero, una estatua que sostiene en sus manos unos grilletes abiertos como símbolo de un pueblo oprimido al que quiere liberar, en la otra un legajo con el capítulo de Tordesillas, símbolo de la lucha que invoca la libertad a través de la ley y los derechos de los ciudadanos. Un hecho histórico que se fraguó 250 años antes de la Revolución Francesa y que sentó las bases de la Constitución de Cádiz. Un sueño de orgullo y libertad que marcó la identidad española. La piedra sobre la que se edifica la Constitución de Cádiz, de 1812, precisamente en trasladar la soberanía y la preeminencia en caso de conflicto al reino por encima del rey, ¿no? Es lo que está en toda la tradición del constitucionalismo liberal español del siglo XIX. Desde la Puerta del Cambrón o la Plaza de Zocodover, la Revolución Comunera recorrió España, unió un reino fragmentado por el despotismo de un rey que no hizo honor a su legado. Llega Jubilación, la primera película donde tú eres el protagonista. ¿Te has preguntado cuánto dinero tendrás cuando te jubiles? ¿Qué pensión te quedará? Jubilación. Ya disponible en todas las oficinas de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es y prepara tu jubilación. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. Días de sol y altas temperaturas en Toledo como antesala de una inestabilidad atmosférica que dará un giro al buen tiempo primaveral y, según la previsión, traerá lluvias a la provincia el próximo domingo. Así que hasta entonces tenemos 2 días por delante para seguir cargando la batería de vitamina D. Un tiempo más que agradable que ha disparado los termómetros hasta rozar hoy los 30 grados y con mínimas que también se han mantenido bastante elevadas. Mañana, a excepción de algunas nubes en Guadalajara, por lo general será un día de cielos despejados en toda la región. En la provincia de Toledo también. Sol y temperaturas similares a las de hoy. 30 grados en Talavera, 28 en la capital, en Ocaña se registrarán 26. Y en cuanto a las mínimas, no bajarán de los 9 grados. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche.